empezar un nuevo video. Ya, muchas gracias, Jessica. Vamos ahora a la introducción y esta tiene por título Lógica del Derecho y Derecho Natural. A ver, lógica del derecho. Bien, una de las tesis que quiere defender Lorenzo, y eso lo hace en la tercera sección de esta introducción, es que entre esta lógica que podemos llamarla lógica nomológica, ¿sí? Recuerden, nomos es ley, una de las acepciones, de los significados que tiene nomos en griego es ley, ¿sí? Simplemente voy a escribir la N de nomológica, lógica nomológica, es que hay una cuasi identidad entre esta lógica y el derecho natural. Y por lo tanto, no voy a poner el signo igual, sino un par de tildes que quiere expresar esa idea de que de esta lógica surge el derecho natural y viceversa, este derecho natural implica la lógica. El capítulo 2 está dedicado a desarrollar esta lógica del derecho, que viene a ser algo así como el núcleo del derecho natural. El derecho natural es mucho más amplio que la lógica nomológica, ¿sí? Pero este es como decir, el corazón, la columna vertebral del derecho natural. No puede haber derecho natural sin lógica, ¿sí? Y obviamente a partir de esta lógica del derecho se da el soporte para el derecho natural. Bien, ahora, eso quiere decir que la versión que tiene Lorenzo del justnaturalismo es racionalista, ¿sí? Entonces es un justnaturalismo racionalista, ¿sí? ¿Sí? El aporte de Lorenzo es aplicar la lógica en general a resolver problemas del derecho. A ver. Bien, en esta introducción, Lorenzo hace referencia a la definición que da Weber sobre lo que es el derecho natural. Max Weber, él dice que el justnaturalismo es la defensa de la existencia del derecho natural, que es independiente del derecho positivo y que lo legitima. ¿Sí? Son tres elementos de esa definición. ¿Sí? A ver, entonces, existe el derecho natural, ¿sí? Independiente del derecho positivo y que lo legitima. A ver, bueno, hay una cuarta característica, que este derecho natural vale por sí mismo. Es decir, si es que es la base a lo que tiene que ajustarse este derecho positivo,
no puede ser que este derecho natural esté dependiendo de algo más. Por lo tanto, la vigencia jurídica que tiene el derecho natural lo tiene por su misma esencia. ¿Sí? Bien, ahora Lorenzo en la sección 1 de esta introducción hace una primera crítica al positivismo y es la siguiente. Que tiene una especie de un aire de paradoja. No dice exactamente que el positivismo sea paradójico, y decir eso sería nuevamente algo gravísimo. Cuando encontramos una paradoja, estamos diciendo que llega a resultados contradictorios, a conclusiones incoherentes, y eso, si es que suponemos la lógica clásica, significa el acabose de la teoría, porque se está contradiciendo y ahí se podría probar cualquier cosa, pero sin llegar a tanto, el recorrido histórico del positivismo es inconsistente. En el siguiente sentido, eh, los positivistas se han jactado de que ellos han llevado a su culminación la separación entre moral y derecho. ¿Sí? Eso es lo que pretenden inicialmente, ¿sí? Divorciar que cada una de estas dos disciplinas marche por su propio camino. Por un lado, la moral, ¿sí? Y por otra parte, el derecho. ¿Sí? Bien, recordemos que el derecho sirve para regular la conducta de todos, empezando por la de las autoridades, la de los legisladores, la de los jueces y la de los ciudadanos comunes. ¿Sí? Todos estamos sometidos al derecho. ¿Sí? Ese derecho, por lo tanto, nos dice cómo debemos actuar, ¿sí? Empezando desde el poder público hasta el último de los ciudadanos. Ahora, ¿en qué se basa el derecho? Según los positivistas, estos que empezaron a desarrollar su doctrina, no puede ser la moral. Entonces, aquí hay un abismo. ¿Sí? Eh, decir moral o ética nos da igual. ¿Sí? Por más que haya autores que distingan la moral en el sentido de ser algo relativo, dependiente de una cultura, una religión, y supuestamente la ética como si fuera universal, no relativa. Lorenzo toma este par de palabras como si fueran sinónimas. Entonces, desde Kant y Pufendorf, y ambos eran naturalistas, hicieron con buen juicio una separación. No puede ser que la moral sirva de fundamento al derecho. ¿Sí? Eso que inicialmente fue por iniciativa de dos naturalistas fue enfatizado y llevado hasta sus últimas consecuencias por el positivismo. ¿Sí? Ahora, eso quiere decir que los límites, lo que va a poner
restricciones o constreñimientos al contenido del derecho no puede venir de valores o principios morales. ¿Sí? Bien, entonces se independiza el derecho de toda moral. Eso está muy bien. El problema es que si es que dejamos la determinación del contenido del derecho simplemente a lo que decidan los asambleístas, entonces vamos a caer ahí en leyes que pueden ser arbitrarias, inconvenientes, y entonces ha habido positivistas que, por supuesto, no admiten la existencia del derecho natural y sin embargo creen que se debería recurrir a algún elemento de la moral para determinar el contenido del derecho. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos lo que algunas variantes de corrientes que en sentido estricto son positivistas porque se oponen al derecho natural. ¿Sí? No hay un conjunto de normas que sean eternas e inmutables y a las cuales tenga que adecuarse el derecho positivo. Pero viendo que sin existir ese derecho natural, entonces se quedan los legisladores sin tener ninguna guía, ninguna orientación, recurren nuevamente a los valores o a los derechos entendidos desde el punto de vista moral. ¿Sí? Entonces, ahí está la paradoja que, en segundo lugar, ¿sí? Autores que se pueden denominar pospositivistas, o también, por ejemplo, los neoconstitucionalistas. Entre otras variedades, estas corrientes están apelando a valores, ¿sí? O puede ser a los derechos, pero no entendidos los derechos en sentido jurídico, sino en sentido moral. Derechos como objetos de estudio de la ética. ¿Sí? Entonces, lo que inicialmente fue un alejamiento de la moral, ¿sí? Termina siendo otra vez una vuelta, un regreso a la moral. Y entonces, no se ganó nada. Esta separación inicial quedó por los suelos. Esto dentro de la misma corriente que se opone a la existencia del derecho natural. ¿Sí? Entonces, es por esta razón por la que Lorenzo habla de un aire paradójico que hay en el positivismo, una cuasi paradoja. Bien, ahora tratemos de avanzar, vamos a la segunda sección de la introducción y ahí se menciona que el derecho natural tiene un espíritu progresista revolucionario.
A ver, a ver, cuando hablo de lo revolucionario, me estoy o nos estamos refiriendo a la Revolución Francesa. ¿Qué sucedió a finales del siglo XVIII en Francia? Terminó la monarquía y nació la república, pero a nivel jurídico significó el reconocimiento de derechos del hombre, no solamente del ciudadano francés, sino derechos humanos. Y por otra parte, someter a la autoridad al derecho. En el antiguo régimen no había constituciones. Eso quiere decir que las monarquías eran absolutas. La voluntad del rey no tenía ninguna restricción. Lo que él decreta, eso se hace. Y obviamente eso acabó con la Revolución Francesa. Entonces, el soberano deja de ser el rey y a él se lo somete a la ley. En vez de que la ley esté subordinada a la voluntad regia, es al revés, ahora al rey se lo somete al derecho. Entonces, ese es el potencial revolucionario que tenía el justnaturalismo. En la primera constitución de la República Francesa, se habla de derechos superiores y anteriores al derecho positivo. ¿Sí? Y nuevamente, luego en el siglo XIX, en posteriores constituciones, se retoma esa frase de que, y eso va en el preámbulo de la Constitución, que el derecho natural es superior y anterior a cualquier derecho positivo. Entonces, al poner un tribunal por encima de cualquier norma positiva, entonces se tiene una plataforma desde la cual juzgar o condenar un derecho positivo. ¿Sí? Entonces, ese es el potencial revolucionario del justnaturalismo. Ahora, en España, dos reyes prohibieron la enseñanza en las universidades del derecho natural. ¿Sí? Había manuales, textos de estudio que tenían decenas de ediciones. Alguno alcanzó más de 30 ediciones, era muy popular, bastante usado. Y hay dos reyes, a ver, Carlos IV en 1794, después en 1814, Fernando VII, prohibieron la enseñanza del derecho natural en las universidades. Y por otra parte, el justnaturalismo, por tener una influencia de la ilustración, por creer que la razón es la que puede descubrir las leyes naturales sin necesidad de la fe o de la revelación, entró o se convirtió en uno de los enemigos de la iglesia. ¿Sí? Nuevamente, vuelvo a la cuestión del racionalismo. Entonces, la razón como una capacidad de conocimiento y la ilustración como esa confianza de que independientemente de la teología, podemos nosotros los humanos conocer normas que pueden ser eternas e inmutables. ¿Sí? Bien.
Recuerden, había una teoría que justificaba la autoridad del monarca por, en última instancia, basarse en la voluntad de Dios. Así lo ha querido. Eso tiene base bíblica. En el Antiguo Testamento tenemos, por ejemplo, el rey David. Es decir, la monarquía como modelo de gobierno. Y el Papa, como cabeza de la iglesia, es el que corona a los reyes. ¿Sí? Entonces, la iglesia por encima del poder político. Todo eso se desmorona cuando el justnaturalismo cree que toda norma es independiente de cualquier voluntad, incluyendo la voluntad divina. Simplemente la base del derecho está en la razón, ¿sí? Y puede ser conocida por nuestra razón humana y sin necesidad de la revelación. Hay varios papas que condenaron el derecho natural. Lorenzo menciona, por ejemplo, Pío IX. ¿Sí? Bien, entonces, cuando hablamos de derecho natural, tenemos que separarlo de la teología. ¿Sí? Bien. Muchos de los ilustrados eran ateos o agnósticos. ¿Ya? Y cuando las, las élites se dieron cuenta de que el justnaturalismo es opuesto a sus intereses, entonces en ese momento podemos decir en los años 30 del siglo XIX o en la segunda mitad del siglo XIX, ahí empezó a cobrar auge el positivismo como aliado de los sectores conservadores o reaccionarios. Bueno, eso es simplemente un dato sociológico. Y bueno, y para terminar, volver a esta idea de que no puede haber un derecho natural sin una lógica nomológica y viceversa, si es que realmente creemos que el derecho está regido por una lógica, es decir, que la existencia del derecho se funda en una lógica y que además esa lógica sirve para el razonamiento jurídico que deben tener los abogados, los jueces o incluso los legisladores. Entonces, esa estrechísima conexión entre lógica, nomológica y derecho es lo que va a estar como uno de los ejes transversales de todo este texto. Bueno, y con eso terminaría de exponer las ideas principales de la introducción. No sé si Jessica tiene alguna inquietud, una pregunta o una crítica. ¿No? Bueno. No, no crítica, no. Ya. Ok, entonces, No. bueno, Jessica, entonces con esto terminaríamos la tutoría de hoy noche y nos veríamos la próxima semana. ¿Sí? Listo. Bueno, muchas gracias.